Gracias, buenas tardes. El día de hoy les voy a dar un tema muy importante en microeconomía que tiene que ver con lo que es el movimiento de los mercados o el funcionamiento de mercados. ¿Sí? Vamos a ver hoy día todo lo que tiene que ver con mercados, demanda, ley de la demanda, la tabla de demanda, los determinantes de esta demanda y la curva de demanda. Entonces, para iniciar, vamos a considerar que la oferta y la demanda son las fuerzas que hacen trabajar al mercado. La microeconomía moderna justamente se encarga del estudio de la oferta, de la demanda y del equilibrio del mercado. Entonces, para iniciar, vamos a ver qué son los mercados. ¿Sí? Los mercados es un grupo de compradores y vendedores de un bien particular o de un servicio. Los términos oferta y demanda se refieren justamente a ese comportamiento de la gente, es decir, cómo las personas interactúan en estos mercados. Recuerde que los mercados no necesariamente son lugares físicos. Hoy en día tenemos a los mercados virtuales y también se considera que están formalmente constituidos. Los mercados están formados justamente, como decíamos antes, por compradores y vendedores. Vamos a ver qué función tienen o quiénes representan los compradores. Los compradores son justamente los que determinan la demanda. Los vendedores, en cambio, son los que determinan la oferta. Vamos a ver hoy día lo que decíamos en nuestros contenidos, lo que es la demanda. Entonces, la demanda justamente se considera a la cantidad de un bien que los compradores están dispuestos y son capaces de comprar. La ley de la demanda, ¿sí? Justamente se da dentro de lo que es oferta y demanda, tenemos las leyes, y esta demanda sostiene que existe una relación inversa entre el precio y la cantidad. Imagínese usted como comprador, cuando usted va al mercado, ¿sí? Compra con $10, se me ocurre 10 libras de tomate. ¿Sí? A la siguiente semana usted va al mismo mercado con sus mismos $10, pero el momento que usted va a comprar $10 de tomate, es decir, 10 libras, pues ya no le dan las 10 libras, le van a dar 5 libras, es decir, el precio del mercado aumentó. Usted va a comprar quizá ya no las 5 libras, quizá se va a bajar a las de libras, es decir, cuando a mí me aumentan el precio, yo voy a comprar menos o voy a dejar de comprar. A eso se refiere la ley de la demanda. Siempre que le hablen de ley de la demanda, usted asóciele usted como comprador. Cuando a mí me suben el precio, ¿qué es lo que hago? ¿Compro más o compro menos? Generalmente nos encargamos de comprar menos cuando me suben el precio. Y cuando baje el precio, ¿qué es lo que hago? Compro más, obviamente, porque me resulta más barato. Entonces, siempre que le hablen de ley de demanda, ubíquese usted como comprador y va a ser mucho más fácil entender esta ley de la demanda. Entonces, como hemos visto, existe una relación inversa entre precio y cantidad. A mayor precio, ¿sí? Menos cantidad, y a menor precio, más cantidad. Dentro de esto también vamos a ver lo que es la tabla de la demanda. La tabla de la demanda, en cambio, nos muestra esa relación que existe entre el precio del bien y la cantidad demandada o la cantidad comprada. Vemos aquí, ¿sí? Una tabla de demanda. En esta tabla de demanda tenemos el precio y la cantidad. Fíjese que cuando el precio es 0, tengo una cantidad demandada de 12. Cuando el precio es 1,50, ya baja la cantidad de 6. Y cuando el precio es $3, mi cantidad baja a 0 y así sucesivamente. Entonces, cuando me suben el precio, la cantidad comienza a descender. ¿Cuáles son las determinantes de la demanda? Dentro de los determinantes de la demanda, uno de los de mayor importancia justamente tiene que ver con el precio, ¿sí? El precio del mercado. Ese es básicamente el primer determinante. Luego tenemos el ingreso del consumidor. Obviamente que el ingreso también influye para la cantidad
de compra que yo hago de un bien o de un servicio. Los precios de los bienes relacionados. Cuando hablamos de precios de bienes relacionados, nos estamos refiriendo a aquellos elementos o insumos que se utilizaron para producir un bien o un servicio. Y si esos bienes relacionados aumentaron de precio, también van a influenciar para el precio de ese bien o servicio principal que yo voy a adquirir. Luego, los gustos. Recuerde que también los gustos se relacionan con los deseos, ¿sí? Y los gustos también se relacionan con las marcas. Dependiendo los gustos, ¿sí?, de los compradores, también se va a determinar la demanda. También tenemos las expectativas. ¿Qué significa esto de las expectativas? Cuando, por ejemplo, alguien dice el tomate, ¿sí?, ayuda a bajar de peso. Sale una noticia que el tomate ayuda a bajar de peso. Y al otro día todo el mundo nos vamos a comprar en el mercado tomate para comenzar a hacer una dieta. Eso es lo típico. Entonces, fíjese que esa expectativa hace que probablemente el precio del tomate en el mercado suba, porque va a haber muchos compradores. Entonces va a haber mucha gente con esa necesidad de compra de tomate para realizar la demanda. También otra expectativa es cuando se genera una noticia, o ahora con lo de la pandemia del COVID, por ejemplo, nos dicen hay escasez de un cierto producto. Hablemos de las mascarillas, lo que pasó hace muy poquito tiempo. Entonces todo el mundo salíamos porque necesitábamos para cubrirnos, ¿no?, de la enfermedad. Entonces todo el mundo sale con la expectativa justamente de comprar mascarillas. Entonces la demanda de las mascarillas, obviamente, como hay cantidad de gente que necesita comprar, esa demanda se va a incrementar. ¿Sí? Ahí no tiene nada que ver el precio, sino más bien una expectativa de necesidad. También vamos a ver lo que es la curva de la demanda. ¿Qué me dice sobre la curva de la demanda? Justamente la curva es la línea que tiene una pendiente negativa y que justamente está relacionando a esos dos componentes, al precio y a la cantidad demandada. Ahí gráficamente tenemos un cuadrante, ¿sí?, donde tenemos en el eje de las X y el eje de las Y. En el eje de las X vamos a tener la cantidad demandada y en el eje de las Y vamos a tener el precio del bien o del producto. Generalmente, ¿sí?, en los gráficos, en economía, en microeconomía, ¿sí?, vamos a tener siempre en el eje de las X la cantidad y en el eje de las Y los precios. Entonces, vamos a graficar la tabla que teníamos anteriormente, donde salían esos helados y decíamos a un precio de 0 me compran 12 o adquieren 12, a un precio de $3 ya nadie quiere comprar porque aumentó mucho el precio. Es lo mismo, esta tabla que tenemos aquí es la que vamos a graficarle en nuestro cuadrante. Entonces tenemos ahí precio del helado y acá la cantidad de helados. Entonces comienzo, ¿no?, a un precio de 3, comienzo por aquí, a un precio de 3, la cantidad es 0. A un precio de 2.50, ¿sí?, la cantidad es 2. A un precio de 2, la cantidad es 4. A un precio de 1.50, la cantidad es 6. Al precio de 1, la cantidad es 8 y a un precio de 0.50 la cantidad es 0. Y por último, ¿no?, tenemos que al precio de 0, es decir, cuando no cuesta nada, tengo 12 demandantes o 12 compradores o 12 interesados. Luego genero la curva y ustedes se dan cuenta aquí que la pendiente de la curva es negativa, ¿sí? Entonces hemos realizado nuestra curva de demanda, ¿sí? Hasta ahí vamos a ver el tema de hoy y vamos a terminar con